totalmente cerrada la zona de la Bolsa de Comercio, así que quienes se manifestaron llegaron hasta la Plaza Sarmiento y un poquito más también, pero no se pudo llegar hasta la Bolsa de Comercio donde estaba el presidente de la Nación. Era la primera aparición pública post escándalo por los audios y bueno, la señal, como te decía, fue la presencia de la hermana del presidente, Karina Milei, en primera fila y ni una, pero no media, un cuarto, ni una mención del presidente de la Nación a los audios sobre la Agencia Nacional de Discapacidad. Para actualizar, recordemos, el día martes empezaron a conocer los audios, hubo una colega, Ivy Cángaro, junto a Mauro Federico, que valiosísimo trabajo periodístico, tuvieron la valentía de difundirlos. En el gobierno, cuando empezaron a viralizarse y a escucharse, nadie dijo esos audios no son reales, no es Españolo. Sí, se supo que era Españolo, se supo que era el titular de la Agencia de Discapacidad, y finalmente terminaron eyectando a Españolo de su lugar de trabajo. Al día siguiente el juez Casanelo lo encontró y le secuestró teléfonos. Lo mismo pasó con el responsable o titular de la droguería Suizo-Argentina, vivía en Nordelta o vive en Nordelta, lo encontraron queriendo escapar con $266.000 en efectivo guardado en sobres. Turbio, todo turbio, absolutamente. E insisto, el gobierno nacional no ha hecho ni una mención, ni siquiera los habituales trolls de Javier Milei que se responden y viralizan mucho en redes cosas, han dicho nada sobre el tema. Pero ¿sabes con quién estamos ahora en línea, Luli? Ni más ni menos que con Ivy Cángaro, la periodista que nos mostró, nos contó y filtró, digamos, dio a conocer estos audios que han puesto en jaque hoy al gobierno, se puede decir. Vamos a ver si nos dice ella. Ivy, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero, felicitaciones por el laburo periodístico a vos y a Mauro Federico. Hemos charlado con él hace un tiempo acá. El respeto por el laburo que vienen haciendo, y esta semana te diría que todo el país hablando de lo que ustedes han hecho. Sí, la verdad que no deja de sorprenderme, porque uno hace cosas y siempre espera algún tipo de resultado, pero a veces, viste, pasa sin pena ni gloria. Y esto aparentaba ser una cosa así también, porque, bueno, a nosotros nos llegó ese material el fin de semana. Fue muy difícil clasificarlo, procesarlo, ver el contexto y demás, y bueno, y laburando a destajo, porque yo hace una semana que duermo como mucho 4 horas, estoy como Neustadt. El martes lo pasamos en una primera parte en nuestro programa Data Clave en el canal de streaming Carnaval. Y la realidad es que el mismo martes no tuvo demasiada repercusión. Y dijimos, bueno, sabíamos que había presiones también, que ese mismo día hubo presiones a diferentes medios y mediadores, específicamente de Caputo, para que eso no se difundiera y no se pasara. Y el martes, en la sesión de diputados, el diputado Paulón y el diputado Santoro lo mencionaron desde su bancada en la sesión, y entonces ahí empezó a agilizarse la cosa. Ese mismo miércoles nosotros pasamos una segunda tanda de audios, y entonces ahí ya empezó a estallar todo, fundamentalmente además cuando este material lo toma nuestro Jorge Rial, con quien también trabajamos, y lo pasa en Argenzuela en C5N el miércoles por la tarde. Y bueno, y ahí arrancó todo y creció y fue creciendo, y creo que va a seguir creciendo, porque este tema es la punta de un ovillo, es la punta de un iceberg de un sistema que aparentemente está muy aceitado y que funciona en todos los estamentos, no solamente en Andis. Porque recordemos, y esto es fundamental, lo que nosotros mostramos es lo que Españolo, que es él, ya está claro, admitido por el mismo gobierno por el solo hecho de despedirlo, y que una presupone que el contenido también es real por múltiples causas. Primero, porque cuando uno analiza las partidas de dinero que tiene destinada Andis para la cuestión de los remedios, coincide totalmente con las cifras que en los audios dice que correspondían al porcentaje que se llevaría a Karina y Lule. Pero además está claro que afectó, medio me perdí en lo que estaba diciendo, pero que afectó claramente la línea de flotación por el despido,
y porque uno presupone que el contenido también es veraz, porque hay una cuestión muy simple, no salieron a desmentirlo, además. Lo que quería remarcar es que esto que marca Españolo es una parte del león nomás, porque son entre 500 y 800.000 dólares que se llevaría Karina Milei solo por los remedios y solo de Andes. O sea, Andes también tiene internaciones, tiene traslados, hay otros botines, digamos, dentro de esa repartición, que uno presupondría que también tiene el mismo esquema de retornos. Pero además, estamos hablando solo de un organismo, y hay organismos que tienen una caja mucho más grande y que desde la campaña han generado el gran desvelo de Karina Milei, y por la razón por la cual puso ahí a muchos de sus delfines, que son ANSES y PAMI. Así que hay que revisar todo eso ahora. Ivy, no te voy a pedir que nos reveles intimidades que son obviamente del equipo de ustedes de trabajo, pero trato de pensar, trato de imaginar la semana de trabajo para ustedes, periodistas. Uno, no sé, pienso rápido en el caso Watergate, pienso en casos de investigaciones periodísticas, o sea, situaciones que un gobierno, un factor de poder se ha visto seriamente comprometido simplemente, ni más ni menos, no simplemente, por el hecho de que un periodista o un equipo de periodistas se animó a publicar lo que otros no publicaban o encontró un dato muy valioso. Bueno, ustedes se encontraron con audios que revelaban lo que vos estás diciendo, un sistema de recaudación paralelo por parte del Estado, al menos aparece en Andes, podría pasar en PAMI, en ANSES, en otros organismos, y la persona que aparece nombrada es ni más ni menos, nosotros abríamos el programa recordando una entrevista que le dio Javier Milei a Franco Mercuriali, de TN, en la que decía: si encuentro a alguien robando en mi gobierno, aplico el esquema persa, le aplico un cañonazo en la cabeza. Bueno, es la hermana del presidente. Ustedes sabían, imagino, vos me decías, no teníamos dimensión de lo que podía pasar, pero estabas revelando un audio en el cual un funcionario que es, o era, abogado del presidente de la Nación, contaba, en charla íntima, que subía las coimas para arriba y esa que subía y la agarraba era la hermana del presidente. ¿Qué se siente como periodista en ese momento, en esa difusión y con todo lo que pasó después? Claro. Sí, mira, yo soy medio pajuerana para algunas cuestiones, porque si bien hace casi 40 años que hago periodismo de investigación, no trabajé siempre para grandes medios. Yo soy una persona del interior, así que en general siempre me aboqué a cuestiones más localistas, más de mi ciudad, que es Tandil. Pero bueno, hace ya algunos años que estoy trabajando para estos dos grandes compañeros. Mauro Federico, para mí, es mi familia y es un compañero invalorable. Y nosotros empezamos con este tema en enero. Nosotros en enero publicamos una primera nota en el portal Data Clave acerca de los negociados de la familia Menem, de Martín y de Lule Menem específicamente, de manera muy detallada. Yo soy en el equipo la que soy más rigurosa con el dato, y soy la que peina las empresas y todo ese entramado, viste, como en las pizarras de las películas que van uniendo con hilitos. Bueno, ese es más o menos mi laburo. Y ya en enero nosotros estábamos avisorando que algo de esto sucedía por los contratos que estaba generando Martín Menem y las presiones con sus propias empresas, y las presiones que aplicaba a otras empresas para que también dejaran un retorno. Ya en enero entonces teníamos algún dato de esto. En marzo publiqué una nota de mi autoría en solitario, precisamente narrando quién es Diego Españolo y cuál era su operatoria dentro de Andes. Y ahí ya empezamos a hablar de los contratos con los laboratorios, algo que ya había investigado también el periodista Tomás Méndez, pero ya ahí mencionamos a Droguería Suizo Argentina con un contrato directo por 27.000 millones de pesos. Así que desde entonces le veníamos siguiendo el tranco, y era casi, te diría, cuestión de esperar, porque teníamos el dato de que Españolo además hablaba mucho. Esto que lo grabaron, casi te diría que fue consecuencia de que el tipo venía hablando muchísimo del asunto con
con múltiples interlocutores. Uh-huh. Así que bueno, cuando nos llegó este material, precisamente nos llega porque estaba la referencia de que nosotros veníamos publicando algunas cuestiones del tema, y cuando lo recibimos, bueno, yo empiezo a peinar cada una de las cosas, que fue arduo ordenarlo y ver el contexto y ver el sentido, y bueno, dijimos, uy, sí, esto es tremendo. Me acuerdo que lo llamé a Mauro como a las 5 de la mañana, le dije, esto es una bomba. Pero como te decía, lo que a veces una presume que puede ser tremendo porque a su propia mirada es algo espantoso, a veces pasa sin pena ni gloria. Nos pasó, o me pasó, porque esa fue una investigación mía en exclusiva, hace un par de meses con Nicolás Márquez, por ejemplo. Hacía 2 años que yo venía detrás de buscar la causa que la mamá de su hija, y en representación de la niña, le había hecho por abuso de su hijita, y no podía dar con eso. Estuve 2 años hasta que por fin logré hacerme de todo el expediente y leerlo me generó un espanto atroz, porque había detalles y precisiones absolutas de los abusos cometidos por Nicolás Márquez contra su niña de 4 años, y yo en ese momento pensé que eso era tan aberrante y un escándalo tan desproporcionado, teniendo en cuenta que Márquez es el mayor influencer ideológico sobre el presidente, que pensé que iba a ser muchísimo más estruendosa la salida de la nota, y sin embargo no lo fue. Más allá de las redes, digamos, no tuvo mayor repercusión. Así que con esto, viste, uno no sabe, por lo menos yo, Mauro es mucho más hábil en eso, a mí me cuesta mucho más mensurar qué repercusión pueden tener las cosas. Con todo el relato de lo que nos estás contando, la verdad que es sumamente interesante. Lo único que se me cruza por la cabeza es cuál es el riesgo que un periodista atraviesa en este momento, en estas crisis políticas, al publicar esta información tan mediática y tan controvertida también. Sí, y riesgo hay siempre, pero también uno no puede inmovilizarse por esos riesgos, digamos. El problema es que esta gente arrastra en general una caterva de personajes muy rotos, que no tienen demasiados filtros, entonces está supeditado a no cruzarse con algún loquito, ¿viste? Claro. De hecho ya le sucedió nada menos que a la 2 veces presidenta de la nación, así que nos pueda pasar a cualquiera de nosotros, que somos personajes de menor cuantía, no sería raro. De hecho yo hace 1 año y medio que vivo con custodia policial, precisamente por amenazas de personajes así muy quebrados, amenazas de muerte directas a mí y a mi hijo, que también está con custodia policial permanente. Pero bueno, es lo que nos toca, es lo que de alguna manera uno elige, porque uno eligió esta profesión, eligió hacer esto, y en lo personal yo siento que no me van a arredrar, ¿viste? Con bravatas. Sería muy desprolijo también en este momento hacer algo de eso. Están muy silenciosos además hasta en las redes sociales, cosa que no es frecuente, ¿viste? Ivy, la verdad que es un lujo poder charlar con vos, transmitirle también nuestro respeto a Mauro Federico. Insisto, ustedes dos han sido y están siendo en este contexto 2 de las voces y periodistas que están dando a conocer trabajos de investigación periodística que, en un momento en el que en la Argentina pareciera, cuando uno ve a veces ciertos canales de televisión, que el periodismo perdió totalmente su dignidad, porque se han hecho, pienso rápido, las pocas entrevistas que se le hicieron al presidente de la Nación no pasarían el tamiz de una escuela de periodismo en primer año. Claro. No, claro. Nosotros tenemos la enorme fortuna, porque también es cierto que si bien estos laburos los hacemos con Mauro en equipo y con mucha otra gente que colabora, porque también están los pibes, por ejemplo, de Carnaval, de producción, que han laburado un montón, y lo mismo de C5N, pero la realidad es que también los medios en los que laburamos nos apoyan muchísimo y nos dan carta libre para que hagamos y deshagamos, que son Data Clave, el portal,
el canal de stream Carnaval, que es donde presentamos este tema en nuestro programa que se llama Data Clave, justamente, déjame pasar el chivo de paso, por supuesto, porque arrancamos hace 2 meses, así que bueno, necesitamos audiencia y demás. El programa que hacemos Mauro, Federico y yo se llama Data Clave y está en Carnaval Stream, que se puede ver por YouTube, obviamente, de lunes a viernes de 13 a 15. Ahí es donde presentamos este tema, que después, bueno, lo replicamos en el portal Data Clave, donde están las notas que pueden leer con lujo de detalle, y en C5N, que nosotros laburamos para Argenzuela, donde también tenemos muchísimo respaldo, así que sin ese apoyo sería bastante complicado también. Muchísimos mensajes llegan saludando la entrevista, pidiendo si lo vamos a colgar después en algún lado. Vamos a intentar hacerlo en Spotify, hay un podcast al que no le damos mucha bola, pero vamos a tener que hacerlo para cortar esta entrevista para que te vuelvan a escuchar. Me pide por acá un oyente, dice, tendrías que terminar la nota pasando un audio de Milei diciendo no odiamos lo suficiente a los periodistas. La verdad que sí, que podría ser. Bueno, hablando de Data Clave, yo le recomiendo a la audiencia que está escuchando Valdoble que después se metan y lo busquen online, porque está la entrevista de la nota recién subida hace un ratito en el portal Data Clave, pero la última nota que se publicó esta mañana, firmada por vos y por Mauro Federico, ayer cuando hubo detenciones, allanamientos y lo demás, sí, algunos recién en ese momento conocían o escuchaban ese nombre. Hablamos de Jonathan Kovalevker, un apellido difícil de pronunciar, un empresario, de los mayores empresarios vinculados a la producción de medicamentos en la Argentina, la suizo-argentina, vive en Nordelta, creo que juega al pádel con Macri. Contanos algo de quién es. Exactamente, la familia Kovalevker, una de las más ricas de la Argentina, al punto que vos fíjate que viven en Nordelta, pero en el barrio que se llama La Isla. La Isla es el lugar más exclusivo de una zona ya de por sí que también lo es. En el lote de al lado de los Kovalevker vive Constantini, que es el generador y el dueño de todo Nordelta. Bueno, Constantini vive al lado, pero los Kovalevker tienen el terreno mucho más grande. Así que imagínate, ya eso nomás, viste, hay como una competencia entre ellos, aparentemente te da la pauta de cómo se manejan. Jonathan Kovalevker tiene una colección de 14 Alfa Romeos y Ferraris de colección, valuadas en miles y miles y miles de dólares. Bueno, y una vida de lujos por todo lo alto, que es un minimísimo porcentaje de argentinos podría siquiera soñar vivir de esa manera. Y sería muy lindo y sería muy laudatorio si eso lo hicieran de manera honesta, pero claro está que no lo es, porque esas Ferraris, esos Alfa Romeo, esos viajes por el mundo, la chacra en Punta del Este y todo lo demás está hecho en función de lo que le expolian a los sectores más vulnerables de la Argentina, en este caso los discapacitados. Entonces eso hace que esto sea tan criminal y tan aborrecible, porque y en esto, perdón si me extiendo mínimamente, se hace la comparativa con la estafa Libra, y en mi modesto entender esto tiene otro peso gravitacional mucho más grande, porque la estafa Libra, que además nos cuesta entender bien en qué consistió, no dejó de ser una estafa a personas que pretendieron ingresar a ese sistema financiero. Uh-huh. En cambio aquí el robo, el choreo es muchísimo más lineal y mucho más aborrecible, porque es quitarle a los sectores más vulnerables, a niños, a ancianos, a discapacitados, para directamente meterse eso que les quitaron al pobreío en el bolsillo de ellos. Es directo. Entonces, esos $800.000 que Karina Milei se lleva todos los meses, que le llevan directamente a la Secretaría de la Presidencia, son 800.000 pesos que no fueron para sillas de ruedas, para remedios, para las necesidades básicas que merecen discapacitados para tener una vida un poco más digna. Y eso me parece que es de una perversidad y una malicia que no tiene parangón.
Cuando se publicaron los audios que vos y Mauro publicaron esta semana y dieron a conocer, algunos recordaban que, claro, parecían como gotitas sueltas en el desierto, pero alguien empezó a recordar, bueno, no fue solo el caso Libra, aparecía en su momento la denuncia de gente en distintas provincias que reconocía o decía que sin mucha trayectoria o recorrido político conseguían lugar en las listas de La Libertad Avanza comprando la candidatura a Karina Milei. Aparecían aquellas voces que recordaban cuando, para tener una audiencia con el presidente de la Nación, pagaban en efectivo a Karina Milei. Algunos recordaban, por ejemplo, lo que pasó con la empresa de seguridad privada de Martín Menem, que es quien se encarga de la seguridad de los filiales sucursales del Banco Nación. Es como que uno va hilando y aparecen muchas cosas que... Nosotros escribimos todo eso desde que estaban en campaña. Venimos contando, tanto en Argenzuela como en Data Clave, precisamente todas estas cuestiones. No hay ninguna de esas de las que no hemos escrito o que las hayamos mostrado en Argenzuela. Hemos llevado personas y personajes que dijeron directamente: a mí me pedían $50,000 para ser candidato a senador provincial, a mí me pedían 30,000 para ser concejal. Lo mismo las ubicaciones de personajes libertarios en las sedes de PAMI y ANSES de todas partes del país. Hay en distintas localidades del interior, por ejemplo, no me acuerdo ahora un pueblo, pero perfectamente recuerdo la entrevista que hicimos. Quien dirigía PAMI era un pibe de 18 años que todavía estaba en el colegio, ¿viste? Era repitente de 5º año, ni siquiera había terminado el secundario, tenía 18 recién cumplidos, ni siquiera los 21 que exige la ley, y estaba manejando PAMI, ¿viste? Una cosa surrealista. ¿Pero por qué? Porque ahí está la caja recaudatoria, que nosotros siempre pensamos que podía ser para el funcionamiento de la política, y es mucho más, es para el funcionamiento de Karina, de Lule y de toda esa runfla. Y cuando decimos Karina, decimos Javier, porque sabemos que son un dueto inseparable, ¿no? La última, y de nuevo, gracias enormes, porque en este momento de mucha demanda de laburo y lo demás, estás charlando con nosotros un ratito largo, la gente, muchos mensajes agradeciendo la charla. En estas últimas horas vimos, no sé si a vos te llamó la atención, como, por ejemplo, Jonathan Viale, pienso rápido, Eduardo Feynman, voces que en este año y pico han muchas veces protegido, o no tratado, si se quiere, a ver si se entiende así, no tratado con la misma vara alguna denuncia o caso de corrupción vinculado a la etapa kirchnerista con lo que pasa hoy. Es como si una corrupción valiera o se justificara mucho más que la otra. Claro. Y entonces horas y horas y horas hablar de una corrupción, pero silencio absoluto ante la otra. En esto, el cerco que ustedes rompieron, por eso me parece interesante lo que vos decís. Bueno, pensábamos que iba a ser una más de la cantidad de audios y nota que hemos publicado. Algo sucedió que penetró, pasó ese tamiz, y entonces, de repente, no solo, vos dijiste, Esteban Paulón, no solo que el Congreso propuso y dijo hay que hablar con Milei, con Españolo, sino que algo pasó que no sé si decirle el cerco mediático, pero las empresas de comunicación que muchas veces no le daban bola a lo que ustedes publicaban, esta vez sí, y entonces uno se escuchó a colegas decir, bueno, acá hay que hacer algo, esto puede ser game over, el gobierno en crisis. ¿Qué pensás que pasó para que haya pasado ese clic? A mí me parece que tiene que ver básicamente con que el tema es absolutamente sensible. Tardaron bastante, convengamos, tardaron casi 48 horas en reaccionar. Recordemos, por ejemplo, que el primer día Majul decía, no se puede ensuciar gente, viste, con sus dientes apretados. Decía, yo no paso los audios porque no se puede ensuciar gente así como así. Inclusive Ernesto Tenenbaum dijo que él no iba a pasar los audios porque no tenía certeza de su veracidad. 3 minutos y siguió con otro tema. O sea, demoraron bastante, mucho. Tenenbaum, convengamos, no son ni Majul, ni Trebuch, ni nada de eso, ¿no? No lo pongo en la misma bolsa. Sí, pero se entendió. Pero tardaron casi 2 días, ¿viste? Y a mí me da la sensación que tiene que ver, la demora tiene que ver con que las empresas farmacéuticas son grandes auspiciantes de los medios, por un lado, pero por el otro, cuando rompieron la barrera y decidieron hablar del asunto, creo que también mensuraron que la población común les iba a reclamar no hablar del tema, porque es un tema muy sensible. Es como te decía recién, le están choreando una prótesis a un niño para que Karina se pueda comprar un Rolex con esa guita, ¿viste?
y tarde o temprano se iba a saber de alguna manera, porque los involucrados iban a saltar. Me parece que mensuraron el costo humano que podía tener para ellos, y que se lo pudieran reclamar. Es decir, no te sensibiliza este asunto, ¿viste? Creo que puede haber pasado algo de eso también. La estafa tan innegable y no dicha podría dejarlos pegados. Anda a saber, ¿viste?, qué estuvieron midiendo. Ivi, felicitaciones por el laburo. Hacemos el aguante acá por el programa Data Clave en Carnaval Stream. Dale. Síganlo, métanse, y hasta la próxima charla, nota, y vamos a estar siguiendo con atención lo que publiques, porque evidentemente, vos dijiste, es la punta de un iceberg. Inclusive en los audios que se pasaron, tengo el recuerdo de una parte del audio en la que el propio Españolo dice: si caigo yo, caen todos, yo voy para el frente, tengo los chats, todos los chats con Karina Milei. Bueno, tengo todos los chats con Karina, dice, y hay una parte que dice, que es importante, que dice: este es uno de los muchos quilombitos hablando como kiosquitos, ¿no?, que tiene Karina. Bueno. Así que bueno, ellos mismos lo dicen. Gracias, bueno, y a disposición para lo que necesiten vos y Mauro Federico y el equipo. Felicitaciones de nuevo. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Chau, chau. Pasaba Ivi Cángaro, que en el medio del quilombo que fue esta semana para ella, se acercó, atendió el teléfono, estuvo media hora charlando con nosotros para que nos cuente la intimidad, cómo fue la decisión de publicar los audios de los que hoy habla toda la Argentina, salvo Javier y Karina Milei.